El título del mensaje es el siguiente: Satanás y sus mentiras. ¿Qué estás creyendo? Génesis capítulo 3 versos 1 al 4 dice lo siguiente: La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer: así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. El enemigo acá ya empieza a transgiversar lo que Dios realmente le dijo al hombre. La mujer le respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Pero Dios nos dijo: no coman del fruto del árbol que está en el medio del huerto, ni lo toquen. Realmente Dios no le dijo que no lo tocaran. Esto es algo que la mujer agregó. Ya Satanás empezó a transgiversar lo que Dios le había dicho, y la mujer terminó agregando algo que tampoco Dios había dicho. Continúa diciendo la Escritura: de lo contrario morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer sutilmente: no morirán. Quiero que entiendan todos que el estudio teológico detrás de esta escena del huerto del Edén es un estudio complejo, muchísimo más de lo que podemos creer, lleno de simbolismo, de profundidad y de significado. Parece un pasaje de narrativa corta, pero la realidad es muy profundo lo que se esconde detrás de este pasaje. Detrás de este pasaje se puede explicar la caída de la humanidad, del primer pecado. Detrás de las palabras, el significado original de cada palabra, hay muchísima profundidad. Explicar el porqué y entender qué hacía Satanás en ese lugar perfecto, en el huerto del Edén. Pero la realidad es que hoy no vamos a centrarnos en ese estudio teológico, no vamos a entrar a esa área en este momento. Hoy nos vamos a centrar en explicar otra enseñanza muy práctica que deriva de esta escena de Adán, de Eva, de la serpiente. Vamos a enfocarnos en la astucia que tiene el enemigo para engañar, en la debilidad de la humanidad para entrar en conversaciones estériles y muy peligrosas, y del impulso que tiene el ser humano en muchas veces hacer lo que está prohibido. Fíjense que en esta conversación puntualmente que tienen Eva y Satanás, el enemigo elige muy detenidamente las palabras que va a utilizar para sembrar duda en Eva, para poner en su corazón esa intención de hacer lo prohibido. Es una conversación donde el diablo es muy astuto. Como les digo, hay mucha profundidad, pudiéramos entrar a explicar qué hacía ahí, cómo llegó, cuál es el significado, pero vamos a centrarnos en la habilidad y cómo busca cuidadosamente las palabras para hablar con Eva. Explícitamente, lo que el diablo le planteaba era una desobediencia a Dios Padre y Creador. Lo interesante de esta conversación es que el diablo no le dice literalmente pequen. El diablo no le dice literalmente que se coma el fruto prohibido. Él solo sutilmente empieza con una mentirita piadosa, como dicen por ahí. No morirán. Arranca de esta manera tan sutil. Y posteriormente en el versículo 5, Génesis 3:5, dice así: Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, de ese árbol, les abrirán los ojos y serán como Dios. Él sigue añadiendo un poquito más: conocedores del bien y del mal. Es interesante porque él no le dice coman, él no le dice pequen, él no le dice desobedezcan a Dios. No. Él comienza con esta mentira sutil: no morirán, no va a pasar nada. Y posteriormente, ¿qué hace el diablo? Le presenta una segunda opción. No le dice sutilmente o groseramente hagan esto. Él les presenta una segunda opción. Él engendra un argumento que hizo nacer en Eva un pensamiento de rebeldía. Él lo que hace es sembrar nada más la semilla de la duda, de otra opción, y esto hizo en Eva nacer un pensamiento de rebeldía y de altivez que se levantó contra el conocimiento de Dios. Ahora, es importante que entendamos algo, y que algo que tocamos muy por encima la semana pasada: el enemigo no te obliga a pecar. El diablo no es que viene y te obliga a pecar. No, el diablo no hace eso. El diablo te presenta opciones. El diablo te presenta la tentación, la facilidad. Eso es lo que hace. ¿Qué dice la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, el popular Padre Nuestro?
no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, líbranos del malo. Eso es lo que dice, porque el diablo lo que hace es presentar la tentación. Él es el tentador. El enemigo no te empuja a pecar, porque tú para empujar a alguien haces fuerza. El enemigo atrae para que peques. Pone la tentación, la facilidad, aquello a veces prohibido que atrae a mucha gente. El enemigo no los empuja, sino que los atrae al pecado. La decisión de pecar, hermanos, entiéndase que es personal. La decisión de hacer mal las cosas es una decisión de cada uno. No hay responsables externos. No le eches la culpa al diablo de las decisiones que tú tomaste. Vuelvo y repito, el diablo actúa de esta manera. Aquí está. Este es el pecado. Mira, aquí está. Fácil. Algo que te gusta, algo que te da placer. Y eso es lo que él intenta, atraerlos. 1 Corintios 1:13 dice lo siguiente: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. ¿Qué quiere decir? Que las tentaciones que tú hoy estás enfrentando, ayer, mañana, pasado, no eres el único. Hay otros que están enfrentando las mismas tentaciones. Quizás mucho peor, en menor grado o en mayor grado, pero todos están enfrentando una tentación. Interesante lo que dice aquí la Escritura. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor a lo que puedan soportar. Y es interesante entender de dos hombres usados por Dios, David y José, el hijo de Jacob, en Egipto. Los dos fueron tentados en la misma área, en el área sexual. Ambos fueron tentados. Sin embargo, José, yo me atrevería a decir que José la tuvo un poco más difícil. José muy probablemente nunca había estado con una mujer, porque él salió de casa, su papá, su hermano lo vendieron en la adolescencia. Estaba en una etapa donde las hormonas hierven. Aparte, la mujer es la que le ofrece, él literalmente le dice: acuéstate conmigo. Mientras que David tenía un harén de mujeres, tenía esposas. David era un hombre ya de batalla y la mujer no se le ofrece a él. Él ve la tentación, el diablo le pone a la mujer desnuda en su balcón cuando él tenía que estar en batalla. ¿Y qué hace? Él la manda a traer. Y el diablo lo atrajo al pecado. Las decisiones de estos dos hombres, aunque fueron historias distintas, tiempos distintos, pero el pecado de tentación era el mismo en el área sexual. Sin embargo, José y David tomaron dos decisiones diferentes. Mientras David decidió ceder, José decidió correr. Entonces, continúa diciendo el pasaje: cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. La única salida que tenía José era correr, no tenía otra. Y eso le costó estar preso 2 años, pero corrió. David podía buscar una mujer en el harén, una de sus esposas, hacer la media vuelta, pero cedió. Entonces, el enemigo es sutil. Ten cuidado con lo que se te presenta. Ten cuidado con lo que el enemigo pone de manera fácil delante de ti. Por lo general, el enemigo presenta una opción y la falsa creencia de que no va a haber problema, de que no pasará nada si te dejas llevar por tus deseos, si tomas esa mala decisión, lo cual es falso. Las malas decisiones tienen consecuencias, al igual que las buenas decisiones. De manera inmediata, cuando Adán y Eva pecan y comen del fruto, parece que no pasa nada. Parece que no pasó nada, comimos, está todo bien. Pero después entendemos, o narra la Escritura, que a brisa de la tarde Dios camina por el huerto y le dice a Adán: ¿dónde estás? El pasaje dice lo siguiente, Génesis 3, del 8 al 13. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios los llamó al hombre: ¿dónde estás? ¿Acaso que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Acaso que Dios no, omnipotente, omnipresente, omnisciente? Dios sabía, pero no quería confrontar al hombre. Y dice el pasaje: el hombre contestó: te voy caminando por el huerto, así que me escondí. Esta es la reacción de miedo, porque sabía que había tomado una mala decisión. Porque cuando tomamos malas decisiones sabemos que hay consecuencias y suele abordarnos el miedo. Suele abordarnos una sensación de no saber qué hacer. Cuando hacemos algo mal, y esto fue lo que hizo Adán, él se esconde. Y continúa diciendo el pasaje: tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios, como buen padre, le responde: ¿quién te dijo que estaba desnudo? Le preguntó el Señor Dios: ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras?
¿No sabía Dios que él había comido del árbol? El hombre le contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto. Ella, mírala a tu lado, ámala. Dale un aplauso al Señor por tu esposa. La mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Posterior a esto, Dios maldice a la serpiente. Maldice a la serpiente y le habla a cada uno de manera personal las maldiciones, las consecuencias que van a tener ellos. La mujer le habla de los dolores de parto, al hombre le habla de cómo va a tener que sudar para ganarse el alimento. Pero ellos ambos juntos sufren una consecuencia muy fuerte: la muerte espiritual, la distancia física y espiritual de ellos con su Padre, la distancia física y espiritual de ellos con su Creador. Porque bien dice la Escritura, y esto se cumple desde el principio de la creación. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Esto Pablo lo escribió muchísimos años después, pero desde el principio de la creación, ya esto Dios lo había cumplido. Entonces, tenemos que ver y entender cuál es la consecuencia del pecado. La mejor y la forma más fácil de ver la consecuencia del pecado es cuando volteamos a ver la cruz, donde un hombre inocente murió, y no por su pecado, sino por el de nosotros, porque esa es la consecuencia del pecado: muerte. Muerte. Y en esa cruz Jesús nos dio salvación, Jesús nos dio redención. Pero fíjense cómo se vuelve una cadena repetitiva el buscar responsables por nuestras malas decisiones. El hombre agarra y le dice: no, fue la mujer. Hay una acción en las personas de buscar justificación, de buscar responsables. No, lo que pasa es que yo hice esto en respuesta a esto, por culpa de él, por culpa de ella, porque la situación. Hermanos, no debemos buscar afuera lo que nació acá. El ser humano suele tener este error: busca justificación ante la mala decisión, busca culpables. Si podemos buscar otro responsable al cual echarle la culpa, lo buscamos. Y quiero hacer un paréntesis en la enseñanza. ¿Por qué Dios le habla primero al hombre? Entre muchas cosas que pudiera decir, yo voy a decirles dos nada más. La primera es porque el hombre es quien recibe la instrucción directa de Dios. Cuando Dios le habla de no comer del árbol del huerto, del árbol de conocimiento del bien y del mal, Dios le da la instrucción directa al hombre. Era trabajo del hombre inculcar esto en su mujer, que ella lo entendiera, que ella pudiera obedecer. Y lo segundo es que sobre el hombre recae la responsabilidad del hogar. Él es responsable como cabeza de su esposa, y tú, hermano, eres responsable como cabeza de tu esposa y como cabeza de familia. Efesios 5:23. El hombre es cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Hay una responsabilidad que Dios nos dio a los hombres. Hombre, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. La cabeza espiritual, la primera línea de batalla dentro de un hogar es el hombre. Por eso, donde hay un hombre sujeto, sometido a Dios, todo lo demás se sujeta. Cuando el orden se invierte, hay peligro, porque el enemigo puede aprovecharse de eso. Adán tenía la opción de reprender a su mujer, de no aceptar hacer lo que él sabía que no debía hacer. Adán tenía la opción de decirle no, porque la mujer come primero y le dice toma. Él tenía la opción de decir, a mí Dios me dijo que no lo hiciera. Él tenía la opción de hacerlo. ¿Qué hubiese pasado si él toma otra decisión? Pero él cedió también. Él hizo lo que no tenía que hacer, aún sabiendo que no debía hacerlo. Dicho esto, cierro paréntesis y continúo con el centro del mensaje. La serpiente no obligó a Eva. Lo que le dije al principio, el diablo no te obliga. Él no obligó, simplemente fue sutil al elegir sus palabras. No morirás. Una mentira suave, algo sutil, una conversación que empieza de esta manera. Eva no obligó al hombre. No fue que lo sedujo, no lo obligó, simplemente le dijo, mira, no pasó nada. Come, vamos
a disfrutar de este manjar. La responsabilidad, mi hermano, es personal. Simplemente la serpiente fue astuta y eligió cuidadosamente sus palabras. Y Eva se dio al deseo de hacer lo prohibido. Pero ¿saben que el problema no comienza cuando ellos comen del fruto? ¿Saben dónde comienza el problema? Cuando Eva entró en una conversación en la que no debía entrar. Eva de entrada tenía que descartar esa conversación, tenía que cortarla, tenía que quitarla. Eva no debió haber prestado su oído y su atención a lo que la serpiente le decía. Jesús, al contrario, fue tentado en el desierto, pero él nunca le hizo aclaratorias al diablo. La primera tentación que le dice el diablo: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Jesús no se pone a justificar porque él estaba haciendo 40 días de ayuno. Jesús no se pone a darle explicaciones de su misión. No se pone a darle explicaciones al diablo. No, el Padre me envió y yo me estoy preparando. Lo que sí hizo Eva. No, el Señor Dios nos dijo que no podíamos. Jesús no hizo eso. ¿Qué hizo Jesús? Respondió con la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Punto final. Y esas fueron todas sus respuestas, basado en la palabra. En lo práctico, mis hermanos, tienen que ser muy cuidadosos en no caer en conversaciones estériles. Conversaciones que no darán vida a nada que los vaya a edificar. Primero en tu mente, porque el enemigo vendrá primero a decirte: no te están valorando en el ministerio, no te están valorando en el trabajo. Tu esposo, tu esposa, ¿para qué te casaste? Tus hijos, todo, porque el enemigo es demasiado astuto. Tiene años en esta contienda, sabe qué decirte, sabe en qué debilidad, sabe en qué momento. Por eso es importante mantenerse aferrados. Hay que tener cuidado de no entrar en esa conversación, ni acá ni con otra persona, porque el enemigo puede utilizar otras personas para hacerte caer en esas conversaciones. ¿De quién recibes consejo? ¿De quién escuchas consejo? El cristiano nacido de nuevo, o en el cristiano nacido de nuevo, mora, vive y habita el Espíritu Santo. Cualquier persona puede entender que una infidelidad, un robo, un juego de azar es un error, está mal. Pero solo aquel que tiene el Espíritu Santo en sí mismo, en él, viviendo, un cristiano nacido de nuevo, verá eso como pecado. Porque el Espíritu Santo es el único que convence de pecado. ¿Y qué es el pecado? Transgredir y o desobedecer la ley de Dios. Y entiende esto: si el enemigo no puede hacerlo en tu mente, en esos momentos de debilidad, cuando estás triste, cuando estás melancólico, cuando estás enojado, que son en esos momentos donde la mente parece que empieza como una máquina, el enemigo aprovecha. No vas a poder, no te valora, no puedes, pam. Y tu mente llega un momento que si te dejas, colapsas. Si te dejas, te vienes abajo. Entonces, si el enemigo no logra, porque quizás eres una persona fortalecida en la mente, hacerlo dentro de tu mente, de manera interna, intentará hacerlo a través de otros. Ten cuidado a quién le prestas tu oído o con quién abres tu corazón. Si no es una persona de fe, una persona que realmente pueda edificarte. No te dejes engañar porque el enemigo siempre apelará a estrategias. Siempre, como lo hizo con Eva. Y de todas las que él puede hacer, yo te voy a compartir solamente 3. La primera: el diablo manipula el inmenso amor de Dios por nosotros como pretexto para el mal comportamiento o para las malas decisiones. ¿Saben qué? Satanás sabe exactamente el libreto, se lo sabe de memoria, qué tiene que sembrar en tu mente o qué tiene que susurrar para sembrarte duda. Satanás sabe bien cuáles son las palabras como las eligió con Eva. Como les digo, él no le dijo: peca, come, desobedece a Dios. No morirá, tranquila. Y después sutilmente le dice: lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de eso van a ser como Él. ¿Cuántas veces no te ha pasado esto en el interno? Pero si haces esto, ¿qué puede pasar? Pero si toma, ¿qué puede pasar? ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Tengan cuidado, fortalezcanse en la mente, fortalezcanse en el espíritu. El diablo es muy astuto. No importa lo que hagas, es lo que dice el diablo. No importa si te equivocas, Dios te va a perdonar. Y mi hermano, ¿sabe qué? Eso obviamente es verdad. Pero el hecho de que Dios nos perdone y que ya nos perdonó a través de su Hijo Jesucristo, no es una licencia para pecar y para mandarte una tras otra. Esto tiene mucho de verdad, pero es una verdad medias, porque Dios perdona al pecado confesado
y al arrepentido. El mensaje que nosotros predicamos, que fue lo primero que predicó Juan el Bautista y donde se centró el mensaje de Jesús, ¿qué fue? Arrepiéntanse, arrepentíos. Ahí se basa todo. Dios no va a perdonar si no te arrepientes. Parte del arrepentimiento. Y hay dos cosas ineludibles tras las malas decisiones y tras los pecados. Una, que entristeces el corazón de Dios. Y la segunda es la consecuencia que conllevó el pecado. David fue perdonado por Dios porque se arrepintió de corazón, pero la espada nunca se apartó de su casa. Él tuvo una consecuencia muy fuerte porque él conocía muy bien al Dios de amor, pero también conocía muy bien lo que estaba mal delante de los ojos del Señor. Y demos gloria a Dios que hoy tenemos un intercesor, un abogado, un paracleto que intercede por nosotros delante del Padre ante nuestros pecados, que está ahí intercediendo. Dios no nos ve a nosotros, ve a su Hijo, y Él está ahí intercediendo por nosotros. Y muchos podrán decir, o podrán pensar, no, lo que pasa es que eso es el Antiguo Testamento. Hoy estamos bajo la gracia, y es verdad, por eso es que Jesús vino, y lo necesitamos a Él para acceder al Padre. Pero la consecuencia del pecado, a ver, consecuencia. Y si quieres te doy un ejemplo. Una persona, un hombre, una mujer que cae en infidelidad, podrá restaurarse su matrimonio, pero la consecuencia de eso es que va a tardar mucho en poder restituirse una confianza, en poder restituirse esa unión, en poder restituirse ese perdón, porque la infidelidad trae eso. Entonces, ¿Dios te perdona si te arrepientes? Sí, pero la consecuencia va a estar. Y ni hablar si es una persona, un líder, una persona que Dios usaba. Eso a veces trae efectos dominó. Y por eso siempre les digo, nunca vean al hombre, siempre vean a Cristo. Porque el hombre es hombre y el hombre puede y se va a equivocar, en mayor o en menor grado. Pero vean siempre al Señor, que en Él no hay transgresión, en Él no hay pecado, en Él hay santidad. Entonces, entendiendo esto, te doy más. Una persona que comete un delito, un delincuente, o tenía una dificultad económica, vendió droga, está bien, él se puede arrepentir y puede que más nunca lo haya, pero quedó con un prontuario criminal. ¿Hay consecuencias? Obviamente que hay consecuencias. Un joven que se deja llevar por sus pasiones, por los deseos sexuales, y quizás hoy en día puede tener hijos con los que no puede compartir, diferencias incluso con la pareja con la que tuvo porque fue un momento de juventud, de locura, una noche, o una enfermedad que lo haya atacado. Hermanos, el pecado tiene consecuencias. ¿Hay perdón? Sí, por su gracia, por su amor, pero hay una consecuencia detrás de eso. ¿Se entiende? Lo segundo, el enemigo te seduce a postergar la reconciliación. Cuando el Espíritu te convence de pecado, el diablo intenta persuadirte para que intentes abrazar ambas cosas. Intentes abrazar el perdón y el pecado, el perdón y la desobediencia, pero no funciona de esa manera. O abrazamos el perdón o abrazas la desobediencia. El enemigo intenta confundir a las personas y si no logra hacerlo de esta manera te dará una pastilla de postergación, te hará creer que para reconciliarte con Dios yo tengo que arreglar las cosas primero, lo que vengo haciendo mal. ¿Cuántas veces no escuchamos gente? No, me parece que yo cometo muchos errores. Cuando yo más o menos me acerco, la fórmula es al revés. Acércate a Dios como vienes, con errores, con pecado, preséntate delante de Él, arrepiéntete y tomado de su mano, Él te va a levantar, vas a cambiar tu vida. Y como dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, porque Él es el que hace nueva todas las cosas. Y lo tercero es que el enemigo quiere que tengas una falsa sensación de libertad. Es decir, él puede inducirte a que entre comillas te alejes del pecado, pero no del todo, porque él sabe, y esto es una forma práctica de explicarla, que un medio pecado es un pecado completo, o una desobediencia o una obediencia a medias es desobediencia. Eso el enemigo lo sabe, eso el enemigo lo entiende. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser una estrategia para que tú intentes dejar el pecado grande por uno más chiquito. Y te doy ejemplo. Una persona que decide, voy a seguir a Cristo, voy a obedecer a Dios, voy a congregarme, me pasó, pero dice, pero yo voy a seguir yendo donde el brujo que me tira las cartas, a donde el brujo que me fuma el tabaco, al que me adivina el futuro. Eso no va con el Señor. Yo la primera vez que mi esposa me hizo ir a la iglesia, yo dije, bueno, lo evangélico, piola acá, lindo, pero yo voy a seguir lo mío. Y el Señor me dijo claramente, no,
por cuanto no eres frío ni caliente. Recuerdo, no conocía la Biblia, pero recuerdo eso, en mi mente me quedó. Por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Y si bien el contexto de este pasaje es otro, cuando yo lo escuché en ese momento de no conocer nada, penetró mi corazón y dije, Dios mío, empecé a asustarme. Entonces el enemigo intenta que hayan estas obediencias a medias. No, yo sigo a Dios, pero sigo leyendo el horóscopo, jugando loterías. O el que engaña a su pareja y dice, bueno, ya no la voy a engañar, pero voy a ver pornografía. Bueno, no voy a ver pornografía, pero voy a buscar mujeres en mini bikini, o la mujer voy a buscar un hombre atractivo en las redes sociales. Pecado. No, el pecado más grande, más chiquito, pecado. El enemigo no le importa que la gente crea que está siendo obediente a medias. Hermanos, hay que entender que el diablo quiere que caiga. Él ya está condenado. El infierno no es lo que nos han presentado. El diablo no es que se sienta en el infierno en su trono con un tenedor. No, eso no es el infierno. El infierno es un lugar de condenación para el diablo, de tortura para el diablo y para todos el que él logre arrastrar. Eso es una representación infantil que se hizo del infierno. Él no reina ahí. Él va a ir ahí condenado, al igual a los que le arrastren. Pero los que logren perseverar en la carrera y seguir al Señor, perseverarán y estarán con Él en la gloria. Serán salvos y pasarán la eternidad adorando al Señor. Amén. Ahora, hermanos, entiendan que el enemigo es sutil. Ten cuidado de no caer en esa trampa de tener una falsa sensación de libertad, pero seguir atado a cosas contrarias a la vida nueva que Dios te ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Y para terminar, ¿cómo llevamos esto a la práctica o a la vida cotidiana? 1, identifica la mentira. Mantente atento a tus pensamientos, sé cuidadoso en las conversaciones que vienen a tu mente o que sostienes con otros. Hay personas con las que te sientas a hablar que saben que no te edifican. Hablar con ellas te contamina. Sales enojado, sales con poca fe, sales triste. Ten cuidado con quien te sientas a hablar. Ten cuidado con que te sientas a hablar. Lo segundo, desaloja al enemigo de tu mente. ¿Cómo se hace eso? Orando, leyendo la palabra, usando el nombre de Jesús y llenando tu mente con cosas que te edifican. Lo tercero, santifica tu mente y purifica tus pensamientos. Que el Espíritu Santo sea quien te guíe, quien guíe tu vida. Invítalo a que transforme tu mente y que la renueve y trabaja en base a esa renovación, evitando consumir cosas que te perjudiquen. Y por último, recibe lo nuevo. Prepara tu mente, que Dios traiga ideas nuevas, pensamientos creativos. La base es no conformarse con la forma de pensar y de actuar de este mundo. La transformación real ocurre mediante la renovación del entendimiento. Una mente renovada te permite conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Si eliges cuidadosamente qué escuchas, qué conversaciones entablas, vas a cuidar, valga la redundancia, tu mente. Ten mucho cuidado con la astucia del enemigo. Elige bien tus conversaciones. No entres en su terreno. Repito, el enemigo no te va a empujar a pecar, pero te va a poner la tentación para atraerte al pecado. ¿Se entendió? Amén. Ponete de pie, por favor.